Buenos días, mi nombre es José Guevara Ortega, curso la licenciatura de Derecho en la Universidad Laboral de la Ciudad de México, con número de matrícula MX005718. Conforme al estudiado en la materia de Derecho Civil, Obligaciones, mi proyecto integrador es el siguiente. En este curso he estudiado y he aprendido sobre los derechos personales, los cuales tienen su fundamento en las obligaciones, mismas que se dividen en dos figuras jurídicas, que son los actos y los hechos jurídicos. El concepto de acto jurídico se da por lo general por naturaleza o por accidente, y el concepto del hecho jurídico existe la plena voluntad de las personas para la realización del hecho. Estas pueden ser personas físicas o personas morales, es decir, que las obligaciones son el vínculo jurídico que faculta a una persona llamada acreedor y a otra persona llamada deudor en el cumplimiento de alguna prestación, las cuales también se relacionan con el elemento objeto, que es el dar, el de hacer y el de no hacer, mismas que las cuales recaen en conductas que pueden ser positivas o negativas, según el artículo 1824 del Código Civil Federal. Hay que tomar en cuenta que las obligaciones jurídicas deben de cumplir con ciertos requisitos. De lo contrario, la obligación se considera inexistente o nula. Otros temas importantes que se vieron fueron las fuentes y transmisiones de la obligación. Por ejemplo, aquí como el testamento, donde toda persona capaz puede obligarse por su simple declaración de voluntad, siempre y cuando se trate de obligación lícita. El testamento o sucesión hereditaria es la transmisión o herencia del patrimonio formado por bienes, derechos y obligaciones del difunto, las cuales pues no se extinguen con la muerte. Los efectos o consecuencias que produce el testamento es el de crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones entre el legatario y el heredero, siempre y cuando cumplan con los elementos de existencia y validez. Finalmente vimos la extinción y las formas de la extinción de la obligación. Hay diferentes formas de llegar a la extinción, por ejemplo, la novación, por la remisión, por la confusión, por la rescisión, entre otros. Pero el más importante, el principal, el pago, considerado por regla general como un unilateral y excepcionalmente como un contrato que tiene por objeto la extinción de una deuda preexistente mediante su cumplimiento, no requiriendo necesariamente los acuerdos de voluntades entre quien lo hace, que es el deudor, y el quien lo recibe, el acreedor. Como conclusión, a lo largo de esta clase, tuve la oportunidad de estudiar y comprender la importancia de las obligaciones y de sus vínculos legales que me facultan a mí como acreedor y a exigir a otra persona su cumplimiento con la prestación como es al deudor, en una prestación o a un servicio. En términos generales, esta materia de derecho civil, obligaciones, quien se encarga de regular los actos y hechos jurídicos, me dejan varias enseñanzas que son de gran ayuda para nuestra formación como estudiante de Derecho. Gracias.